Es curioso porque siempre le dicen a uno transmitir, pero ya está transmitiendo. Le dan la opción de Ok. transmitir. Sí, sí, pero ya está transmitiendo y uno, Ah, ok. pero ahí ya Espérame que estamos. yo no lo he visto para compartirlo. Ah, ya nos vimos. ¿Listo? Súper. Sí, dame un segundito. Ya. Muy bien. A ver. Listo. Muy buenas tardes, buenas noches a las personas que se van conectando. Les agradecemos si nos envían saludito, que nos cuenten si ya desde dónde nos están viendo. Eh, buenas noches, les damos la bienvenida a las personas que se van conectando. Yo también por aquí voy compartiendo para que sepan que ya estamos en live. A ver, vamos viendo. Súper, aquí vamos. Yo a veces me siento como abuelita cuando miro el celular. Así como en medio de la exploración. Sí, Sí. veo los textos y digo, bueno, a ver, pongámosle un poco de humor esta noche a nuestro en vivo de hoy. Mi hijo me molestaría. Bueno, muy buenas noches. Estamos una vez más en Voces que Despiertan. Estamos nuevamente en un live maravilloso hoy. A mí siempre me parecen todos maravillosos porque realmente me conecto muchísimo con la sanación desde diferentes miradas. Entonces me parece muy lindo. Bueno, estamos en Voces que Despiertan. Este es un espacio creado por mí, digamos, o a través de mí, diría yo, a través de mí, para conectar. Busca ser una plataforma para conectar ideas, para conectar sanadores, para conectar terapias, herramientas que nos permitan profundizar en el autoconocimiento y la exploración del ser humano. Este espacio pues busca de alguna manera tejer, que tejamos colectivamente conocimiento a través de esta información sobre diferentes herramientas terapéuticas para que las personas puedan entrar en contacto con su mundo interior. Entonces, busca también ser un espacio que plantee como nuevas miradas, interrogantes sobre ese proceso de evolución de la conciencia humana. Buscamos a través de voces que despiertan contribuir al crecimiento espiritual, al desarrollo personal y a la expansión de la conciencia global. Y bueno, estamos esta noche con un tema muy lindo del que no mucho conozco, por ende me abre también un nuevo mundo y un espectro para conectar con una información que seguro para muchos de ustedes, como para mí, va a ser muy valiosa. Entonces, les quiero presentar esta noche a nuestra invitada, a Natalia Bayona, una persona que conocí hace algunos años cuando estudiamos temas de descodificación biológica y bueno, hicimos una conexión muy bonita, nos íbamos caminando y ahí fui adentrándome un poco más en esta mirada de la sanación, de cómo sanar y del ser humano también. Entonces, Natalia, te quiero dar la bienvenida. Voy a presentarte. Tú eres musicoterapeuta. Entonces, Así ahora les voy es. a explicar un poco de qué se trata ser musicoterapeuta. Voy acá a ir mirando un poco más de la información. Eres musicoterapeuta, pero también has hecho otras cosas que te han permitido además enriquecer tus terapias. Tú eres maestra en música con énfasis en clarinete. Esto es, ok, de la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín. Eres, como lo decía, magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Tienes experiencia en intervención musicoterapéutica a nivel individual y grupal.
y has trabajado con poblaciones con necesidades especiales como autismo, Alzheimer y personas en situación de vulnerabilidad social, asimismo como en la promoción y prevención en salud mental con niños, jóvenes y adultos. Natalia, bienvenida y muchísimas gracias por atender esta invitación para compartir y que nos podamos encontrar nuevamente en este otro espacio para hablar de lo que haces. Bienvenida. Hola, Ami, muchísimas gracias por tu presentación. De verdad que me alegra muchísimo verte, porque sí, en estos tiempos es la única forma. Sí, me alegra mucho también que me hayas invitado a este espacio para compartir un poco qué es la musicoterapia, porque como tú bien lo dices, es algo que no es muy conocido, ni siquiera dentro del medio terapéutico, porque pues digamos que es relativamente nuevo en Colombia. O sea, lleva algunos años aquí como maestría en la Universidad Nacional, pero aún está en un proceso como de expansión y conocimiento. Entonces, vamos a empezar a descubrir este mundo juntos. Gracias, Nata. A ver, te voy a preguntar primero. Tú estudiaste primero música, pero Así porque es. vamos a hablar del tema de la terapia. ¿Tú cuando empezaste a estudiar música, digamos que pensaste ir un poco más allá o digamos de dónde viene esa necesidad eh, o ese gusto por la música y cómo te fuiste encarrilando hacia algo más del ser humano? Sí, pues no, la verdad yo empecé a estudiar música porque tuve, no sé, una afinidad con la música desde muy, muy pequeña, o sea, tanto que ni siquiera tengo un recuerdo como particular desde el momento en que haya comenzado. O sea, yo sí tengo esa inclinación desde muy, muy pequeña. Empecé a estudiar casi como a los 5 o 6 años música. Y en ese momento, pues obviamente no era muy consciente de la música como terapia, pero pues sí, en la medida en que fui creciendo y en la medida en que fui estudiando, pues me di cuenta que me ayudó en muchos procesos, tanto desde mentales hasta trascendentales. O sea, empezó siendo como, no sé cómo explicarte. Al principio, digamos que pude reconocer que fue mi forma de expresión como más fácil, porque pues digamos, de pequeña yo tenía como muchos problemas de comunicación en cuanto a que era muy tímida, entonces la música me permitió empezar a expresarme de una manera diferente, de una manera que de pronto no era convencional, pero que a mí me hacía sentir muy bien. Entonces, en la medida que fui creciendo, pues obviamente esta necesidad de expresarme, pues iba siendo importante para mí y por eso decidí estudiar ya música como carrera profesional. Ya en el proceso de estudiar música, ahí sí empecé a darme cuenta de la riqueza que tiene la música en todos los sentidos, porque me daba cuenta que estudiando elementos de la música, de su estructura, empezaba a reconocer cosas que también ¿cómo se dice eso? Como que uno las podía llevar a la vida personal también y que también tenía mucha relación. Entonces, por ejemplo, me ponía a pensar, mientras estudiaba, pensaba en la armonía, en cómo podía influir la vibración, me puse a estudiar cosas de acústica, los procesos psicológicos emocionales que se me presentaban en ese momento mientras estudiaba, porque pues al uno ser músico tiene que expresar sí o sí, tiene que expresar emociones. Y me daba cuenta, pues, hablando ya un poco de descodificación y de lo que hemos estudiado, que, que me costaba mucho conectarme con las emociones para poder expresarlas. Entonces, como que yo decía, bueno, hay algo aquí que no está bien dentro de mí y ahí empecé yo como procesos terapéuticos, empezando por psicoterapia, ¿listo? Y ya como en esa misma búsqueda y ayuda que necesitaba, empecé a buscar el mundo terapéutico. Nata, cuando tú entras a la música, podríamos muchos decir que la música nos ha ayudado a sanar de alguna manera. ¿Sí? No sé, cada vez que yo escucho ciertas piezas musicales, cierta música, me contactan, me lleva
a través del tiempo. ¿Sí? La música, digamos que tiene esa capacidad de transportarte en el tiempo. Y la música de alguna manera también nos podría ayudar a contactar con las emociones para, para quizás revivirlas simplemente. No sé, en estos días, yo estoy a punto de cumplir 40 años, entonces, Sí. entonces he sentido como la necesidad de escuchar música que escuchaba cuando estaba en la adolescencia. Y a partir de mis propios aprendizajes he encontrado en la música una riqueza maravillosa que me permite contactar con ese estado emocional que tenía en ese momento. Entonces, lo hago a propósito también como un ejercicio de poder observar qué ha cambiado en mí. Entonces, cuéntanos cómo es esa relación entre la música y las emociones. ¿Y cómo Claro. entenderías una emoción, no? Porque es importante saber cómo entiendes tú la emoción. Sí, bueno, la música tiene una particularidad súper, súper buena y es que influye en muchos niveles del ser humano. Influye tanto en la parte psicológica, en la parte emocional, como tú bien lo estás diciendo, influye en la parte corporal porque nos produce también sensación de movernos, en nuestra psiquis, o sea, literalmente influye en todos los aspectos. También influye en los diferentes niveles de conciencia del inconsciente, el consciente y el supraconsciente. Entonces, eh, la música, bueno, actúa en muchas partes de nuestro cerebro. Una de ellas es la parte límbica, que es donde están nuestras emociones. Y así como los olores, que digamos hay veces que uno siente un olor y de una lo transporta a un momento específico, la música también tiene esa capacidad de conectarnos muy fácil con las emociones. O sea, digamos que nosotros trabajando en descodificación muchas veces tratamos de que la persona llegue a una emoción. Con la música pasa que simplemente tú la escuchas y te conectas rapidito porque te llega un recuerdo, te llega un montón de sensaciones, te llega como mucha información corporal y biológica y todo así como en simultáneo. Por eso es como una herramienta tan, tan importante que se puede utilizar dentro de la terapia. Natalia, cuéntanos cómo es que funciona ya la parte más desde el contacto con la biología. ¿Cómo podríamos utilizar la música para sanar? Y si esto podríamos hacerlo nosotros solos o necesitamos realmente un terapeuta para que nos ayude y nos guíe en el proceso. ¿Cómo funciona? Vale, bueno, aquí te tengo que explicar varias cosas porque digamos que la musicoterapia es súper amplia, ¿no? Tiene como todo un mar de posibilidades. La musicoterapia es, en resumidas cuentas, es el uso de la música de manera terapéutica y bien, como tú dices, la hace un musicoterapeuta, que es la persona que conoce la funcionalidad de la música en todos estos ámbitos que te he dicho, que es en la parte mental, emocional, psicológica, cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la parte, o sea, digamos que esta exploración hacia lo biológico todavía no se ha explorado en la musicoterapia como tal, teóricamente hablando. Digamos que ya en mi experiencia personal, que estoy estudiando descodificación biológica, pues he encontrado que este recurso pues funciona muy bien en este aspecto. Por lo que hablábamos de que actúa en muchos niveles del ser humano. Entonces, lo que es más similar dentro de la musicoterapia, en este caso, es una terapia que se llama GIM, G-I-M, que es imaginación guiada con música. Y esta parte de la musicoterapia es receptiva, o sea, receptivo es cuando la persona, el paciente está totalmente quieto, o sea, no está respondiendo a la música con canto o de otra forma, y utiliza la música clásica. ¿Por qué utiliza la música clásica? Porque la música clásica evoca imaginación de manera increíble, porque tiene variación dentro de ella, tiene momentos de tensión, de distensión, es abstracta, lo cual te invita a que tu imaginación vaya a cualquier lugar desde tu propio inconsciente, o sea, como que la persona, según lo que escucha,
pues el musicoterapeuta obviamente lo ayuda un poco en la guía y dependiendo de lo que se vaya a trabajar, pero le permite a la persona explorar subconsciente de una manera muy, muy dinámica. Entonces, esto es como lo más similar en esta parte. Entonces, como juntándolo con la pregunta que me decías de la parte biológica y de descodificación, yo lo que estoy haciendo es más o menos juntar estas dos formas de terapia, que es el gym y la descodificación, para hacer como potenciar, por decir así, estas dos herramientas. Y lo que hace en este caso la música es, por ejemplo, cuando tú estás en una sesión de descodificación, estás en gran parte imaginando, al menos como lo hacemos nosotros en descodificación biológica práctica. Estamos imaginando, ¿cierto? Entonces, dime. Te iba a decir, vamos a aclarar, porque muchas personas no Sí. conocen aún el término descodificación Ah, biológica. bueno, exacto. Descodificación biológica es una aproximación terapéutica desde el cuerpo y tú podrías ahí complementar para que también las personas puedan comprender cuando hablamos de descodificación biológica práctica, ¿a qué nos referimos? Claro, pues digamos que la descodificación, a diferencia de otras prácticas terapéuticas, se enfoca en los resentires biológicos, que ¿qué son estos? Son los que se producen en un momento específico de un evento específico que le ocurre a una persona, el cual como que la biología guarda en su memoria este sentimiento, por decirlo así para que se entienda un poco, este resentir se guarda y la descodificación biológica lo que hace es observar los síntomas físicos de la persona y ir al punto exacto donde se produjo el problema, por decir así el problema, y tratar de liberar y soltar esto. Entonces, algo así, ¿cierto? Claro, ahí la descodificación es muy importante y ahí tú vas, porque la descodificación biológica es una herramienta, es una metodología de abordaje terapéutico a través del cuerpo. Es cómo vamos a encontrar eventos conflictuales, conflictivos en una persona a partir de la emoción que tiene una proyección en el cuerpo. Digamos que ahí nosotros tenemos varios términos importantes cuando hablamos de un evento específico, cuando hablamos que una persona ha tenido un choque o lo llamamos bioshock, un evento que ha sido traumático, que ha sido vivido en soledad, que ha sido traumático, dramático, digamos que tiene una tonalidad bastante importante de intensidad, cuando ha sido inesperado y cuando lo vivimos en soledad. Son cuatro componentes para poder decir que hubo una proyección a nivel corporal. Entonces quedan como improntas. Digamos que el funcionamiento del cerebro nos lleva a que debido a las conexiones neuronales, cuando tenemos un conflicto, se producen unos cambios a nivel neuronal y a nivel cerebral, las conexiones, lo que hace que nos adaptemos y nuestro cuerpo también se va a adaptar, nuestra biología se va a adaptar a ese evento conflictivo. Entonces ahí es cuando se une la descodificación y la música a nivel terapéutico, ¿verdad, Natalia? Exactamente. Entonces, bueno, partiendo de que la descodificación va al punto exacto donde la persona tuvo este choque emocional y la música tiene esta gran posibilidad de conectarnos fácilmente con el cuerpo y con el inconsciente, entonces lo que en estos momentos estoy tratando yo de combinar es o sea, usar la música también como impulsor de esta parte de imaginación, porque como les contaba en descodificación, utilizamos mucho la imaginación, ya que la imaginación, para los que no sepamos, o sea, imaginar, o sea, el inconsciente no sabe cuándo algo es real o cuándo es simbólico, si lo estás imaginando, él lo toma como si fuera algo real. Y la música pues promueve la imaginación, lo cual facilita mucho más el proceso y profundiza mucho más. Bueno, no sé si tengas alguna pregunta muy específica o algo sobre esto. Claro, tú hablabas hace un momento que existen diferentes como, o el esquema o el mapa de la musicoterapia es bastante amplio. ¿Cuáles son esas diferencias que podríamos encontrar
a la hora de quizás buscar la herramienta que más se adapte a lo que yo necesito? ¿De qué depende una u otra? Sí, lo que pasa es que la musicoterapia como tal, digamos que su base teórica se apoya muchísimo en la psicoterapia. Entonces, la psicoterapia, como tú sabes, tiene muchos enfoques diferentes. Está la parte conductual, la parte del psicoanálisis, humanista, trascendental. Bueno, digamos que va desde algo muy estructural hasta todo lo del inconsciente y ya la parte más, digamos, relacionada con lo espiritual. Y la musicoterapia también se basa en experiencias, que ahí las llamamos métodos. Las experiencias en musicoterapia son 4, que son la improvisación, que es donde las personas están en contacto directo con la música, pero de una manera creativa, o sea, donde se hace música de manera espontánea. Esa parte es como, lo llamamos musicoterapia activa. Digamos que estas experiencias se aplican a cualquier ámbito, a cualquier tipo de población. Entonces, la improvisación es la primera. La segunda es la composición, que es cuando ya tomamos elementos concretos de la música y le damos estructura. ¿Qué hacemos en la composición? Por ejemplo, trabajamos un tema muy específico, por ejemplo, no sé, estamos hablando de un duelo y ponemos todo lo que sentimos de ese duelo en una canción, lo cual da como resultado un producto específico que lo podemos compartir con nuestros familiares, lo podemos grabar para nosotros mismos, no sé, infinidad de opciones que hay. Otro método de la musicoterapia es la recreación, que se utiliza más que todo es recrear significa volver a crear o en este caso es recrear es algo que ya está creado, o sea, las canciones, por ejemplo. Entonces utilizamos la parte de canciones, como por ejemplo lo que tú nos contabas en un principio, de que estabas escuchando música de tu juventud y esto te traía recuerdos. Entonces, exacto. Entonces, aquí lo que hacemos es analizar canciones, cantarlas, expresar lo que nos hizo sentir una canción en un momento determinado. Si, digamos, fue un momento que no fue muy agradable, también se puede resignificar la canción, se puede recomponer, se pueden hacer muchísimas cosas en este aspecto. Y la última experiencia es la experiencia receptiva, que también ya les hablé un poco. La experiencia receptiva es cuando la persona, el paciente, está solamente utilizando sus oídos, está escuchando. Hay muchas posibilidades, digamos, está la musicoterapia vibroacústica que utiliza los cuencos tibetanos, instrumentos que producen vibración en el cuerpo, también camillas vibroacústicas, que son unas camas grandes que tienen unas cuerdas por debajo, se frotan y producen, o sea, mientras tú estás en un estado de relajación, pues aparte estás sintiendo la vibración en tu cuerpo, pues bastante agradable y te lleva a unas experiencias, no sé, emocionales y trascendentales bien interesantes. Sin duda, nada, eso Ajá. En Colombia hay esas cámaras, existen o en El, América Latina, ¿qué tan frecuente y costoso es acceder a un espacio como estos? En Latinoamérica sí hay, pero aquí en Colombia sabes que no sé si haya la primera todavía, que yo sepa, no he visto, pero no estoy segura, la verdad, sí hay. Sí sí se pueden traer, sé que hay en Argentina sí hay, en Brasil, que son como los lugares donde digamos que la musicoterapia hasta el momento en Latinoamérica está un poquito más avanzada, pero bueno, digamos que esta es una de las posibilidades. Sí, porque yo tenía entendido, yo sí, digamos que mi percepción cuando me hablabas de musicoterapia era que estaba más enfocada desde el conocimiento que yo tenía es a los cuencos tibetanos, que es lo que he escuchado, donde se utilizan realmente los sonidos sobre el cuerpo, esas vibraciones, entendiendo que somos
70-80% agua, entonces al poner estos instrumentos, estos objetos en nuestro cuerpo, podían llegar a alterar la parte interna a nivel vibracional, las células empiezan también como a recibir esa información, ¿no? Y ahí se produce el cambio, pero esa es una de las tantas formas en las que podríamos decir que se expresa Exacto. la musicoterapia. Sí, exacto. Es que es demasiado amplia, o sea, uno podría decir que la musicoterapia tiene tantos enfoques como musicoterapeutas pueden haber, o sea, tiene muchas posibilidades, pues, por ejemplo, digamos, yo creo, no estoy segura, ser que apenas se está explorando en la parte de descodificación biológica, juntando esto, en lo que tú nos cuentas y nos hablas de sobre los cuencos tibetanos. Claro, digamos que esto se utiliza mucho en la meditación, por eso se relaciona muy fácil con la musicoterapia, pero sí, como tú dices, es una de las grandes posibilidades que hay. Aparte, o sea, en la parte de los cuencos tibetanos, puedo resaltar que traen unos estados de relajación muy, muy profunda. No sé si hayan tenido alguna vez experiencias con cuencos tibetanos, ya que, o sea, pues son sonidos oscilatorios, o sea, la vibración que produce tanto al oído como en el cuerpo hace que el cuerpo se relaje muchísimo. Entonces, pues, si alguna vez tienen la oportunidad, es bien agradable esta experiencia. Y lo otro, lo que tú decías, que nosotros somos agua, pues no solamente somos agua, digamos, así como yo diría que más bien en el mundo todo es vibración. Los colores son vibración, la música es toda vibración, la materia es vibración, nosotros, todo, absolutamente todo es vibración. Por eso la música y los sonidos influyen tan directamente sobre nosotros y por eso nos ayudan tanto. Em, ¿Qué más puedo decirles? Por ejemplo, que se utiliza mucho la música en todos los actos litúrgicos, en todo lo espiritual. Digamos que es como que la música hace parte tan natural de nosotros y nos lleva a experiencias tan bonitas que hay veces como que ni siquiera nos damos cuenta. Estoy de acuerdo, o sea, realmente yo alguna vez tuve una experiencia, yo aquí cuento muchas cosas y hago muchas infidencias, ¿no? Cuento muchas cosas mías. Alguna vez tuve una experiencia en una ceremonia de ayahuasca hace unos años y creo que era la primera experiencia que yo tenía, ¿sí? Y hubo un momento en el que ya estaba sintiendo, incluso al finalizar la ceremonia, pusieron mucha música, eran una música que invitaba realmente a sumergirse internamente. Y en ese momento entendí cuál era la función de la música, cómo la música conectaba conmigo, porque hubo un momento en el que me sumergí en mí misma y sentí como yo era la música. Yo era la vibración, o sea, no había música y yo. Entonces sentí con toda mi vibración, la vibración de lo que, de esta materia, de esto que llamo materia, y la música, y era como si yo estuviera yéndome con las ondas. Entonces, no, era el de conexión y en ese momento entendí que así es que funciona la música, por lo menos desde esa perspectiva de la experiencia que yo tuve. Es decir, cuando entramos en contacto con la música, por eso es tan importante lo que escuchamos, es tan importante lo que olemos, lo que tú dices, todo es vibración. Y si creemos que es algo externo a mí que no me va a afectar, que no nos afecta el ver televisión, el ver noticias, el ver violencia, pues estamos diciendo hay separación entre lo que hay afuera y lo que hay acá. Pero ahí es la importancia de cultivarnos, de cuidar todo lo que entra por nuestros sentidos, por nuestros 5 sentidos y el sexto que es la mente. Entonces, me imagino que de alguna manera la música comienza a tener un efecto terapéutico sanador en la medida en que logramos entrar en correspondencia con esas vibraciones, porque un poco para que también nos explique cómo funciona tu terapia.
Ok, bueno, primero quería aportar algo un poquito más a lo que tú hablaste, y es que me parece muy increíble, digamos, en las experiencias con música, cuando son de ese tipo, sí, como trascendental, por decirlo así, que uno se siente como en total conexión como con el mundo, es muy, muy similar, diría yo, sí, obviamente sin recordarlo al 100%, que es muy similar a lo que debe sentir un bebé cuando está en el vientre, que está totalmente conectado con el universo. Es como, digamos, una forma de explicarlo, aunque igual sigue siendo muy abstracto, porque la música, sí, la vibración como tal, hace que uno, sí, como que su vibración se conecta, hace que se conecte como con el universo, no sé cómo explicarlo. Yo creo que tú entiendes más esa parte. Es tan difícil traerlo abstracto de este mundo. Sí, Sí. Ok, sí, pero entonces cuando uno va a una terapia contigo, ¿tú claro. cuál es el énfasis que tienes a partir de digamos, de las diferentes líneas que mencionas? Bueno, yo trabajo diferentes líneas. Por ejemplo, con el autismo trabajo toda la parte activa, que es más de improvisación, ya que pues normalmente también depende de los objetivos que busque la persona, ¿no? Digamos que si el objetivo en el caso del autismo es que el niño quiere hablar, porque en el autismo muchas veces no hay comunicación, entonces la forma mejor hacerlo es cantando, ¿no? O sea, produciendo sonidos vocales. Por eso se utiliza mucho la parte activa y a mí me gusta trabajarlo de esa manera. Ya en la consulta, como decir, más psicológica, sí, con adulto con problemas emocionales y psicológicos, utilizo mucho herramientas de la descodificación biológica apoyadas con cuencos tibetanos, apoyadas con música clásica, como les contaba antes. Utilizo mucho la imaginación, no sé, el análisis de canciones. En algunos casos, o sea, como que depende mucho de lo que la persona necesita y de la forma de ser de la persona, porque hay muchas personas que, por ejemplo, yo hay veces he tenido experiencias con músicos y se les hace mucho más fácil expresarse a través de la improvisación o se les hace mucho más fácil escribir una canción. Hay otras personas que solamente quieren escuchar. Entonces, digamos que el musicoterapeuta como tal es bastante, ¿cómo se dice eso? Como que se puede mimetizar en muchas opciones y lo importante, yo digo que de la terapia como tal es uno brindarle a la persona ese acompañamiento de la manera que la persona lo necesite y lo busque y lo espere, ¿no? O sea, no como que yo, entonces te voy a poner un cuenco porque te va a relajar, sino por si la persona está en esa disposición de estar en ese estado de relajación, se conecta fácil con la vibración, entonces se le brinda eso que necesita. Ah, ok. ¿Y cuáles serían, digamos, las razones o los motivos de consulta que podrían abordarse desde la musicoterapia? Ok, ¿Incluye físico, psíquico o hay, digamos, límites también que podrían encontrarse? los límites en la musicoterapia van más de acuerdo al musicoterapeuta, porque, por ejemplo, si ya estamos hablando de trastornos del comportamiento, así como en la descodificación biológica, se le sale de las manos al terapeuta si no sabe de psiquiatría. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que soy músico de base, tengo conocimientos terapéuticos, yo trabajo con personas con condiciones relativamente, o sea, relativamente sencillas, como depresiones, ansiedad, cosas psicológicas normales. Trabajo con autismo, pero pues digamos que ya tengo una capacitación específica en musicoterapia para eso. Personas con discapacidades, personas con Alzheimer, ya que la música ayuda mucho a la parte de la memoria. Lo que
también te contaba antes de que trabajo con personas en situación de vulnerabilidad social, pero para ayudarles más como en la parte de la autoestima, de que esta parte ya es como más preventiva, ¿no? O sea, el trabajo de sentido de vida, autoestima, la parte social, o sea, como que puede ser, sí, más como llamarlo de una forma más preventiva que un problema específico. Y desde el punto de vista de síntomas o de enfermedades físicas, ¿trabajas también? Eh, Desde la musicoterapia se trabaja, por ejemplo, en la rehabilitación de pacientes. Yo no lo he hecho. Tengo compañeros que lo hacen y lo hacen muy bien. Se trabaja, ¿por qué? Porque la musicoterapia, porque la música, digamos que al haber tanta conexión cerebral, el proceso de rehabilitación de una persona que haya sufrido un accidente cerebrovascular, no sé, cualquier tipo de rehabilitación hace que las conexiones cerebrales como que se hagan más rápido y la evolución de la persona es mucho más rápida. También porque es como se está afectando la parte emocional. em, Tiene muchos beneficios en este aspecto. Uno, pues que la terapia es mucho más agradable para la persona. Todos sabemos que cuando algo es emocionalmente favorable, pues hay más aprendizaje, hay más memoria, hay más actitud en todos los sentidos. Entonces ayuda tanto la parte como de funcionamiento y motiva mucho a la persona. Y lo que te decía, que ayuda mucho en las conexiones cerebrales. Entonces, en los casos que se han dado de rehabilitación es muy, muy bueno. Ya cuando hablamos de enfermedades como tal, que no tenga mucha relación, pues he visto que se trabaja en cáncer, pues se trabaja mucho, la musicoterapia trabaja en la percepción del dolor, digamos que con toda la parte de la imaginación, de esta conexión con la vibración, como con estados de relajación, hace que la percepción del dolor en los pacientes de hospitales, de UCIs, con cáncer y hasta personas que están ya a fin de la vida, les ayuda mucho en este aspecto, por la parte tanto de bienestar como física. Natalia, cuéntanos un poco ahora cómo ha sido tu proceso a través de la música. ¿Cómo te has sanado a través de la música? Uh, Esto sí es todo un cuento. Listo, bueno, digamos que la música me ha servido a mí, diría que principalmente como herramienta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la música, bueno, en parte al utilizar la voz, eh, no sé, como que exploras un montón de cosas dentro de ti que no conoces, pues, si no es de esa forma, ¿sí me entiendes? La parte expresiva emocional también te ayuda mucho a conocer esa parte. Te ayuda a conectarte mucho como con la vida y con la parte social también. Digamos, yo tuve la experiencia de tocar en dos orquestas sinfónicas en Medellín y bueno, terapéuticamente hablando, que digamos que a mí me sirvió porque para mí ellos fueron como una familia. O sea, y el hacer música con otras personas te conecta de una manera muy, muy bonita. No sé cómo explicarlo. Pues sí, sin contar lo maravilloso que es hacer música, claro. Em, También me ayudó mucho en la parte creativa. Em, Cuando, no sé, cuando yo era pequeña, pues yo creo ahorita que ya soy más consciente de las cosas, creo que estaba un poco disociada, o sea, me hacía muy difícil conectarme con mis propias emociones conscientemente, ¿no? Pues obviamente uno lo hace de manera inconsciente y tenía muchas dificultades. Y la música como que en esa necesidad como de expresarme, me empezó como a conectar conmigo misma, pero fue un proceso muy largo, o sea, puedo decir que desde literalmente desde que comencé, o sea, desde los 6 años hasta ahorita todavía estoy en ese proceso.
Entonces sí te ayuda como... Vamos a explicar el término de disociado, porque muchos van a decir, ¿disociado? ¿Qué significa eso? Para las personas que nos están viendo, disociado, disociada, hablamos, es un término que utilizamos en descodificación biológica para referirnos a un estado en el que nos separamos de nuestro cuerpo. Nos separamos de nuestro cuerpo para no vivir emociones que son físicamente muy dolorosas. Entonces, cuando hemos tenido eventos traumáticos, que hablábamos, choques a nivel emocional, en la infancia, en la adolescencia, enviamos un programa, queda activo un programa en el que es tan doloroso sentir el cuerpo que prefiero no sentir el cuerpo. Entonces, cada vez que tenemos una situación que puede ser dolorosa, prefiero o inconscientemente expresarlo a través de comportamiento, a través de, digamos, otras vías que no son corporales. Entonces, son personas, incluso podemos observarlo en personas que pocos se enferman, ¿sí? Pocos se enferman. No significa que no tengan conflictos emocionales, los tienen, pero no se enferman, sino que son liberados a través de otras vías que ya seguro hablaremos en otro momento, que tienen que ver con conflictos, situaciones que le pasan a través de las mascotas, a través de los hijos, es muy frecuente. Entonces, cuando hablamos de disociados, que estamos separados de nuestro cuerpo para no sentir las emociones aquí físicamente. Exactamente, exactamente, así es. Y bueno, sí, digamos que no sé si es una particularidad de los terapeutas, pero bueno, no sé, digamos en mi caso yo creo que tuve bastantes dificultades emocionales, psicológicas y bueno, digamos que estos se vuelven, de cierta forma van a ser unos potenciales más adelante, ¿no? O sea, más adelante te van a servir de herramienta para entender a otras personas también. Entonces, digamos que en esto que te cuento yo de mi proceso como de sentirme muy disociada, como la música me ha ido conectando, también claramente he podido ayudar a otras personas a que se conecten con su creatividad, como con otra vez con su parte esencial, porque la música, cuando tú te expresas a través de la música, lo que sale es lo que eres tú plenamente. O sea, tú puedes ver a una persona cómo toca y pues puedes saber muchas cosas de ella al escucharla. Es súper interesante esta parte. Eso es cierto. Yo tengo una particularidad y es que cuando conecto con un artista, desde el punto de vista musical, que no sucede mucho en general en el arte, pero cuando hablo de la música, me gusta ir a conciertos de música clásica o escuchar música, yo siento, realmente logro percibir cuando esa persona está en la expresión de su ser. No es no está tocando un instrumento, está haciendo el instrumento, o sea, no está produciendo música, está haciendo música. Es absolutamente maravilloso, uno logra percibir las personas que logramos escuchar, logramos percibir eso. Lo que pasa es como también un entrenamiento, ¿no? Lograr también conectar con el cuerpo hoy en día a través de ese trabajo, que además tú dices una cosa muy importante, Natalia, y que decir de todos los terapeutas, yo creo que de la gran mayoría, sino de todos, que todos hemos llegado a la terapia porque ha sido el camino también para sanarnos a nosotros mismos. Eso Exacto. es fundamental. Parte de ese proceso de los sanadores es el camino que hemos encontrado y allí hemos encontrado sus recursos. Sin duda, eso que tú dices es hermosísimo, porque así es, yo Exacto. estoy convencida. Mira, aquí tenemos una pregunta, pero no Dime. estoy segura que tú me vayas a decir, dice Jorge Salazar, la musicoterapia tiene mucha influencia de acuerdo a los signos zodiacales. Dice, él es Tauro y quiere saber cómo le puede influenciar positivamente en el desarrollo personal. Ok, bueno, pues afortunadamente sí sé harto de astrología. Ah, bueno, maravilloso. Entonces dio en el blanco, Jorge. Sí. Bueno, en el caso, o sea, digamos que la musicoterapia y la música como tal no hay recetas específicas como decir, yo te voy a dar esta canción a ti porque específicamente te sirve de esta manera.
¿Por qué no? Porque cada persona, así tenga un signo en particular, pues cada persona es súper diferente y tiene una experiencia de vida muy diferente. Pero yo de todas maneras, dándole respuesta a esto, en este caso, digamos, el signo Tauro es un signo que lo rige el planeta Venus. El planeta Venus es el planeta de la estética, de la belleza. Es como decir, es Afrodita en el cielo. Entonces nos conecta con toda esta parte de atracción, de belleza, de lo que, sí, de lo que somos en este aspecto. Entonces, como tal, el planeta Venus está muy ligado al arte, porque es la belleza. Digamos que para estas personas de Tauro y de Libra, que son los que rigen este signo, es súper bueno que toquen un instrumento porque los conecta mucho más con ese planeta que los rige, porque explora más toda esa parte de la belleza, toda esta parte de ellos que es natural. Entonces, que es súper recomendable para ellos que exploren eso. Y les voy a decir, mi hijo es Tauro, mi hijo tiene Sí. 15 años, yo creo que hablo de mi hijo en todos los lives, en todos los espacios hablo de mi hijo, pero mi hijo tiene 15 años y él hace más o menos 3 años, 4 años, estaba empezando su adolescencia, estaba haciendo esa transición y él tenía una tendencia a tener un carácter bastante explosivo, impulsivo. Y yo entiendo, realmente yo era muy consciente que venía con una historia de memorias gestacionales, de no aprendizaje mío, de cómo gestionar las emociones. Sin embargo, ya en ese cambio, en esa transición, estaba siendo muy difícil para él. Y empezó a tocar un instrumento porque estaba siendo parte de la banda marcial del colegio y él empezó tocando el bombo. Luego pasó a tocar, ¿cómo se llaman? Diferentes tambores y realmente el impacto que tuvo en su capacidad de entenderse a sí mismo y gestionarse, porque además la música funciona también como una meditación, ¿no? Tú tienes que estar también muy atento, muy entregado a ese instrumento para que fluya el movimiento. Yo creo que si es muy rígido se va a sentir y no va a estar acorde. Entonces puedo decir que el impacto que tuvo fue muy, muy positivo, el poder Claro. entender. Además los Tauros, y además lo digo también me acordé porque mi hijo es Tauro, el Tauro también tiene una tendencia a tener un temperamento bastante fuerte. Entonces todo aquello que eso que tú dices que lo suavice, que lo lleve a conectar con su ser, porque tienden a estar mucho afuera. Entonces todo aquello que lo conecte con su ser, yo creo que es muy terapéutico. Entonces puedo decir que Sí, la música, sin duda, es increíble. No, sí, y puedo decir total. que emocionalmente le ayudó mucho, ha evolucionado mucho en el conocimiento de sus emociones. ¿Tú vas a agregar algo, Nata? Ah, ok. Estaba esperando también si ibas a decir algo más. Que lo que dices de Tauro es muy cierto. Y aparte de eso, Tauro hace parte de los signos fijos, que son los signos que menos quieren el cambio, ¿no? Y la música también les ayuda mucho en la parte de la flexibilidad. O sea, digamos que para mi punto de vista, y pues sí, supongo que lo compartes, es que la creatividad es muy, muy importante desarrollarla, porque tanto nos ayuda a solucionar los problemas como de la vida cotidiana, nos ayuda también a estar como a adaptarnos fácilmente a los cambios, que es lo que no nos van a producir pues choques emocionales. Y bueno, y todo esto se puede conseguir muy, muy fácil desde la música, explorar toda la parte creativa, súper, súper importante. Gracias, Nata. Aquí te comparto, bueno, Olga Astrid nos dice muy interesante el tema. Y hay otra pregunta, bueno, nos pregunta Soraya Carmona, muchas gracias a las personas que nos están preguntando, enviando sus inquietudes. Dice, ¿cómo es la terapia de descodificación? Dice, ¿está uno consciente? ¿Es guiada? Si podemos detallarlo. Les voy a contar que hace un ratito yo hice un live por Instagram, me encuentran con el mismo usuario, @amihoyosespina, donde hice una explicación más o menos contando de qué se trata la descodificación, pero este live estaba
digamos, encaminado a mirar la gestación desde esta terapia. Entonces pueden verlo, sin embargo vamos a seguir haciendo lives sobre el tema de descodificación biológica y si desean pueden escribirme para obtener más información de cómo es la terapia de descodificación. Bueno, esto para dar respuesta a Soraya, te voy a escribir ahora en un post con la información para no desviarnos del tema de la musicoterapia. Lady Kulma nos dice, buenas noches Natalia, como estudiante de pedagogía infantil, ¿qué rama de la musicoterapia se puede estudiar en específico? A ella le gustaría, dice, me gustaría implementarlo a futuro como docente. Gracias. Bueno, la musicoterapia aquí en Colombia se da de una manera muy general. En la Universidad Nacional es una maestría, pero digamos que a pesar de que es una maestría, tú sales como por decir musicoterapeuta general. O sea, no te dan los enfoques como tal, o sea, tú te enfocas de la manera que quieres. Entonces, ahí dentro de la maestría hay una parte de la musicoterapia que se llama en educación, que sería como la más apropiada, ya que trabaja justamente con niños o con adolescentes. Y es toda la parte que les hablaba que es más dinámica de la música, que en este caso sería más enfocada al juego, a la improvisación, al uso de instrumentos llamativos como las campanas, los boomwakers, que son unos tubos de colores, utiliza mucho el canto, no sé, juegos rítmicos con el cuerpo, toda esta parte como activa de la musicoterapia. Entonces, bien sea que lo puedes hacer en la maestría, pues simplemente tendrías que tener un pregrado en algo relacionado, puede ser pedagogía, o que lo hagas ya como un curso así aparte. Lo que pasa es que no hay mucho, no hay mucho de donde, o sea, no hay muchos cursos que yo haya visto enfocados específicamente en esto, pero se puede encontrar. Vale, aquí también Soraya nos pregunta cómo sería el tema con Géminis. ¿Cuál es su relación con la música? Vea, nos fuimos para la astrología. Bueno, Géminis es un signo, Géminis es el signo como que llaman como de la creatividad, es como lo que es un niño naturalmente, que es muy creativo, lo rige mucho la parte de la mente. Entonces, pues relacionándolo con la musicoterapia, yo diría que le serviría mucho toda la parte, justamente lo que hablamos de musicoterapia en educación, que es muy de juego, la musicoterapia que va más relacionada a, a la parte creativa, a la composición, a jugar con música, a hacer improvisaciones. Con los niños se utiliza mucho cantar y darles espacio para que ellos inventen. Obviamente se hace desde una forma muy progresiva, se hace de una manera muy sencilla al comienzo y cada vez ellos se van soltando hasta que uno literalmente termina contando historias y o sea, en vez de hablar se empieza como a cantar. Entonces toda esta parte así que es muy, muy creativa, muy juguetona, sería como lo más apropiado para los Géminis. Gracias, Natalia. Bueno, vamos a ver, tenemos más preguntas. Aquí le estaba respondiendo a Soraya. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por hoy. Natalia, cuéntanos, ¿quieres dejar un mensaje, contarnos algo más para cerrar esta charla de hoy? Sí, pues sería invitarlos a que exploren su musicalidad, que busquen dentro de su música la música que los hace felices, la música que los conecta con ustedes mismos, la música que digamos que en diferentes momentos les sirve de alguna manera. Por ejemplo, yo tengo unas listas de reproducción en mi Spotify que son personales, digamos, en los momentos que me siento de determinada manera los escucho y me ayuda muchísimo. Entonces, digamos que esto es como una especie de higiene emocional, le llamo yo, que tú estás expresándote de alguna forma, porque al escuchar, al sentirte como en
en empatía con la música, de alguna forma estás expresando. Entonces, eso, invitarlos como a que exploren toda la parte musical de ustedes personal. eh, y no sé, quiero contarles también que me pueden seguir en mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como Natalia Bayona Mus, en Facebook como Natalia Bayona Ospina. Estoy también en YouTube como Natalia Bayona Musicoterapeuta. Si tienen dudas, preguntas, si quieren saber algo específico, estoy pues obviamente muy dispuesta a escucharlos y a responderles. Gracias, Natalia. Vamos a dejar aquí en este live toda la información, los datos de Natalia, donde la pueden contactar, donde pueden seguirla a través de las redes y estar como atenta a toda la información que ella va compartiendo. Eh, bueno, una última pregunta quizás, muy Sí. breve, si me ayudas. Juan, para que no se quede con la pregunta allí, dice, buenas noches, Natalia, ¿cómo la musicoterapia nos ayuda a tener una buena concentración? Con eso cerramos. Bueno, la música como tal ayuda muchísimo a la parte de la atención, que es lo que nos habla de concentración. Nos ayuda si la música la usamos eh, cuando tocamos un instrumento, necesitamos demasiada atención para hacerlo. Entonces nos ayuda si a lo largo del tiempo tocamos un instrumento. Si no queremos tocar un instrumento y solamente lo queremos hacer de una manera como personal, no sé, de otra forma, se puede usar la música, la escucha activa, que es como una especie de meditación, escuchando la música, enfocándose en tratar de concentrarse, por decirlo así, en los sonidos, como tratar de diferenciar sonidos, como hacer una parte como muy, sí, meditativa de la música. Vale, Natalia, muchísimas gracias. Y hablando de meditación, a las personas interesadas en hacer parte del grupo de meditación que tenemos con mi compañero de vida, mi esposo Tom, que lo encuentran como Tom Stroftis en redes sociales, cada semana nos encontramos para meditar juntos después de este live. Entonces ya de aquí voy para la meditación. Esta noche tenemos una invitada que estuvo en otro live con nosotros, que se llama Carolina Castellanos, haciendo una meditación que se llama el apertura del chakra de paso de la entrega. Entonces va a ser una meditación muy, muy linda. Para las personas que estén interesadas, pueden escribirnos, les enviamos el formulario para que se registren, es un espacio gratuito, de entrada libre, pero es importante el registro para poder enviarles el link de acceso por Zoom. Dentro de 8 días tendremos a Janet Vargas también guiando meditación en este espacio, en este grupo. La idea es compartir también diferentes herramientas, al igual que voces que despiertan. Natalia, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de volverte a ver, de hace mucho rato no nos veíamos. Ay, gracias a ti, Ami, de verdad, fue un espacio muy, muy bonito y no sé, gracias a las personas que se conectaron y espero que nos veamos pronto. Y de verdad, mil gracias por el espacio. Bueno, a ti. Encuentran a Natalia Bayona o a Natalia Bayona Ospina, la encuentran. Voy a copiar aquí los datos en un ratito porque me voy para meditación. Muchas gracias, una feliz noche a todas las personas que se conectaron, Soraya, Jorge, Juan, Jacqueline, Ale Guerrero. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy interesante también. Adiós. Feliz noche. Chao, Natalia. Chao, buenas noches. Buenas noches.